que tiene apariencia de gente sabia. Podrán ser muy inteligentes, pero sabios no. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Las dos son muy buenas, pero la sabiduría supera la inteligencia. Y la sabiduría es precisamente aplicar correctamente la inteligencia. En eso consiste la sabiduría. Pero usted mira gente a veces hasta muy, voy a utilizar esa palabra fuerte sin aplicársela a nadie, gente muy déspota, sumamente inteligente. No sé si usted oyó hablar de Idi Amin Dada, que fue en su momento presidente de Uganda, un país de África. Ese hombre tenía un coeficiente intelectual bastante alto y era caníbal. Dice la historia acerca de ese personaje funesto en la historia, que tenía freezers llenos de partes humanas, miembros de cuerpos humanos, modelos, las descuartizaba. Qué grotesco eso, ¿verdad? Y las refrigeraba para estar comiendo. Eso es lo que dice la historia. Que los libros de historia no son como este bendito libro. No podemos dudar absolutamente nada de la veracidad de lo que hay aquí en la Biblia. Pero los libros de historia humanos, pues, como dicen los paisanos holanchanos, sabe. Gloria a Dios. Pues vamos nosotros a buscar esa sabiduría y a enfocar a Dios más de cerca. Nosotros necesitamos entender, es una necesidad inmensa la que tenemos de entender y conocer a Dios. Entender y conocer a Dios. Para eso, y ahora se suma esta situación que pienso es gloriosa, la oportunidad que se nos abre de ser imitadores de Dios, no solamente entendedores, no solamente conocedores, sino imitadores de Dios. Eso no es poca cosa, hermano, imitar a Dios. ¿Por qué hablo del acercamiento como si tuviésemos un lente? A Dios hay que verlo con el telescopio y hay que verlo con el microscopio. Hay que ver a Dios utilizando telescopio y microscopio. Hoy vamos a acercarle con el microscopio a Dios. Para poderlo imitar hay que observarlo. Y para observar a Dios solamente hay un medio, hermano, porque Dios es invisible. A los ojos humanos Dios es invisible. Con estos ojos yo nunca he visto a Dios. Veo su manifestación, como dice Romanos 1, donde lo envié, y espero que llegue, hermano. ¿Cuántos van a llegar a Romanos 1? Después de que se vayan de aquí van a llegar ahí a Romanos 1. Les hago esa invitación que hagan un tour por Romanos 1 después de esta mañana. Bueno, acercarle el microscopio a alguien invisible, humanamente es imposible. El elemento indispensable para lograr ese objetivo de ver a Dios es la fe. La fe. Nos da la razón el versículo 1 de la carta a los Hebreos, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el verso 1. Ahí nos dice cómo es este asunto, cómo funciona ver a Dios, contemplar a Dios, observar a Dios. Por ejemplo, David en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué?
¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y número 2, inquirir en su templo. Inquirir, lo he dicho en otras oportunidades, es la palabra más amplia de toda la Escritura. Inquirir es preguntar, indagar, investigar, escudriñar, leer. Todo eso está incluido en la palabra inquirir. ¿Sabe usted que a Dios le gustan los preguntones? Y yo recuerdo que una de las personas que más he admirado en mi vida, por supuesto, fue mi pastor general, y también que lo admiré, pero hay muchas personas que admiro por su dedicación, por su entrega a Dios, por su manera de exponer, de manifestar, de dar a conocer a Dios, y es el hermano Toniel Ríos Paredes. Él era un imitador de Dios. Dice, cuando habla de inquirir en su templo, y menciono a Otoniel Ríos Paredes porque le fascinaba, hermano, le fascinaba que le preguntaran. Y sabe que usted, que a Dios también le gusta mucho, es el primero que le gusta que le pregunten. ¿Cuántos se le han preguntado cosas a Dios? Levanten la mano todos. ¿Y les ha respondido? ¿Ah? ¿Les ha explicado las cosas? Atrevámonos. David le hacía estas preguntas a Dios: ¿quién va a entrar en tu santuario? ¿Quién va a entrar? Y le contestó Dios. Allí mismo en el Salmo 24 está la respuesta. ¿Quién puede estar contigo? ¿Quién puede habitar en tu presencia? Qué pregunta más interesante, ¿verdad? ¿Ah? ¿Habrá lugar más? Yo le doy la razón al hermano Manuel que dijo, no estamos comparando, yo sé que en el corazón de mi hermano Manuel está la comparación con otros lugares de aquí de la tierra. Está comparándolo con el mundo. Estar en este lugar y estar, el mejor lugar en el mundo donde podíamos estar nosotros ahorita es este. Amén. Amén. Sin compararlo, digo, hay otros lugares donde se está rindiendo culto que también están en el mejor lugar del mundo. Amén. No sé si me explico. Relacionándolo de esa manera, estamos en el mejor lugar que podríamos estar. Amén. Y todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, este lugar está abierto para que podamos estar aquí, reunidos buscando eso, contemplar. Entonces, para imitar a alguien hay que contemplarlo, hay que observarlo bien de cerca. Entonces vamos a ver qué cosas debemos saber, qué es lo que vamos a imitar nosotros de Dios. De Dios hay que imitarlo todo, pero vamos a hablar de características específicas de Dios. Entonces empecemos. No es poca cosa esto que voy a mencionar, es lo más grandioso que podemos imitar nosotros de Dios. Imitar a Dios en su amor. Wow. En esencia, Dios no tiene amor, Él es amor. Él es amor, no es que tiene amor, Él en su esencia es amor. Usted lo puede encontrar en las cartas de Juan, la descripción de cómo es que Dios es amor. Pero hay alguien que lo dijo. ¿Cómo nosotros podemos tener una ilustración, la mejor ilustración de cómo es el amor de Dios? Está en Juan 3:16. Wow. Yo me siento anonadado y difícil de explicar, hermano.
El amor no se puede explicar. Intentamos nosotros, los predicadores, los maestros de la palabra, intentamos explicar el amor de Dios, pero hacerlo en su plenitud es imposible. Tratar de explicar el amor. Por eso precisamente, porque Dios es amor, y explicar a Dios. Pero intentémoslo. Comencemos por algo. Y mire, es cierto, está en el Evangelio de Juan, pero quien lo dice no es Juan. Juan 3:16 es parte de un diálogo, de una conversación que hubo entre un religioso y Jesucristo, el Hijo de Dios por excelencia. Mire que el versículo que nos atañe dice, lo leemos todos en coro. La expresión, la frase que leí del capítulo 5, verso 1 de Efesios. Leámoslo todos en coro. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? Con voz fuerte. Con voz fuerte. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, lo primero que nos atañe y nos corresponde y nos conviene sobremanera imitar a Dios, esa es su forma de amar. ¿Y cómo ama a Dios? Bueno, ahí está. Jesucristo lo estaba explicando a Nicodemo, 3:16 de Juan. Pero es Cristo el que está hablando, es el Hijo de Dios por excelencia el que está hablando. Y él dice allí, Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera, o sea, fue tan grande, fue tan inmenso, fue tan poderoso el amor de Dios por el mundo. Inmenso amor, que fue capaz de dar, ¿qué podríamos decir? Lo mejor, lo más grande. ¿Con qué palabras podríamos describir lo que es Cristo para Dios? Porque no es lo mismo lo que significa Cristo o lo que debería significar Cristo para nosotros que lo que significa para Dios, hermano. Se lo voy a decir de esta manera. Yo no puedo describir lo que significa un hijo suyo para usted. El único que puede dar una definición tal vez un poco clara y exacta de lo que es un hijo es el Padre. ¿Sí? Recuerdo que había una hermanita en X congregación. No es un hecho, lo que voy a decir no es algo ficticio, es algo real que yo lo contemplé. Pues esta hermanita tenía un hijo. Desde muy temprana edad empezó a dar muestras de mala vida, de ser una persona no grata, delincuente. Desde muy temprano empezó a dar esos visos de mal comportamiento. Hijo de una hermanita. Y entonces ella trató de encaminarlo en este camino, en el único camino correcto que hay, es Cristo Jesús. Ella trató de encaminarlo por ahí, pero no, él siguió sus pasos de delincuente. Aceptó a Cristo siendo joven, pero igual no dejó su camino, no se convirtió. Él aceptó, pero él no cedió. De ese tipo de personas está lleno el evangelio, hermano. Gente que recibe pero no da.
Una cosa es recibir y otra cosa es dar. Reciben a Cristo, pero ellos no se entregan a Cristo. De eso era la persona que estoy aludiendo. Resulta que en una de esas andadas lo mataron. Y llegó la hermanita llorando con nosotros a decirnos: ¿puede alguien de ustedes ir a predicar al velorio de mi hijo? Con lágrimas, llorando, deshecha, tránsida de dolor. Y un hermano, con toda la frescura y la frialdad del hombre natural, que no era un hombre natural, solamente que era un carnal, dijo: pero es que ese era un delincuente. Y yo lo detuve y le dije: no sigas. Para cualquier persona de este mundo él era un delincuente, pero para ella era su hijo. Amén. Entonces nosotros no podemos describir con la misma exactitud que un padre puede describir lo que significa un hijo. No sé si me explico. ¿Qué significaba en ese momento? ¿Qué significa para Dios su hijo, su unigénito? ¿Y qué hijo? Cristo, hermano. Allá en las esferas celestiales, el Padre una vez preguntó: allá está el mundo perdido, allá está el mundo desenfrenado en el pecado. ¿Quién podrá ir de parte mía? Habían ángeles, arcángeles, querubines, serafines en las cortes celestiales, pero ni uno de ellos dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe quién lo hizo? Jesucristo, el Hijo de Él. Mire qué clase de Hijo. Un fuerte ese aplauso para el Padre y para el Hijo, hermano amado, que son una misma cosa. Yo me he hecho esta pregunta, yo no sé si ustedes, pero hoy se la voy a poner en su corazón y en su mente. La pregunta: ¿qué experimentó el Padre cuando su Hijo estaba en la cruz? ¿Qué experimentó María enfrente de la cruz? Aquí hay madres de verdad y hay padres de verdad que podríamos ponernos en los zapatos de Dios. Sería imposible que lo lográramos, hermano. Ubicarnos exactamente. Acordémonos de que estamos hablando de perfección, de gloria eterna, de sabiduría infrahumana, o por encima de la sabiduría humana, pues sobrehumana, mejor dicho, sobrehumana, la sabiduría del Padre. Pero ¿qué experimentó Dios cuando su Hijo está en la cruz? Era su Hijo. Y no se ponen de acuerdo los eruditos bíblicos en la expresión de Cristo cuando dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense los que somos padres aquí, un hijo diciendo, muriéndose con los estertores, los últimos estertores de vida que tenía, y le haga esa pregunta. Y ¿cómo podría decir? Con la realidad, porque podría decir como el agravante de que Dios sabía por qué lo estaba haciendo. La pregunta del Hijo: ¿por qué me has desamparado? Póngaselos ubiquémonos en la posición del Padre, que ya le dije es imposible, pero intentémoslo.
el Hijo en la cruz es algo, hermano, descomunal, indescriptible, lo que había en la cruz. Y en ese estado, lanzándole esa pregunta al Padre: ¿se fija lo que es meter un poco el microscopio en Dios? ¿Había usted pensado en eso? Cuando el Padre pregunta: ¿quién va a ir? Yo, el Hijo. ¿Qué sintió el Padre? El Hijo bien sabía lo que iba a pasar con él, hermano. Me imagino, y se puede desprender de la Escritura, que cuando Dios hizo ese plan de salvación, de redención, dice, fue antes de la fundación del mundo. Pero ese plan empezó Dios a manifestarlo entre los hombres, el plan de redención. Génesis 3:15 le dice Dios a la serpiente, al diablo, al dragón, a Satanás. En el huerto de Edén le dijo: mira, por lo que hiciste, voy a poner enemistad entre tu simiente, entonces entre tus hijos y los hijos de la mujer. Vas a herir a la simiente de la mujer, la vas a herir en el calcañal, pero ella te va a herir en la cabeza. Eso no es otra cosa que plan de redención. Y empezaron a morir corderitos inocentes de 1 año, animalitos inocentes de 1 año, por la misma causa, apuntando hacia lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y si no se dio cuenta arriba, que creo que se dio cuenta allá arriba, aquí abajo en la tierra tuvo que haberse dado cuenta que ese era el camino que él llevaba. El Cordero de Dios, cuando Juan lo señala y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le vino a confirmar su misión. Eso se llama amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, le dijo Jesús a Nicodemo, que dio a su Hijo amado. O sea, le pudo haber dicho: me entregó a mí, para que todo aquel que en mí crea, en Cristo, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero nosotros enfatizamos en la vida eterna, que no se pierda, que tenga vida eterna. No, la expresión de tal manera amó Dios al mundo es el origen de esa redención, hermano, el amor que Dios nos tiene, amén. Por eso dice: sed imitadores de Dios como hijos. Sed imitadores de Dios como hijos. ¿Qué dice el verso? Amados. Por ignorancia muchas veces el creyente llora soledad, llora abandono, llora que nadie lo quiere, llora que nadie lo tome en cuenta, llora porque nadie le da importancia. Digo por ignorar, porque ¿qué está diciendo allí? Tanto nos ama Dios. Dice: sed imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados. Amados. Y hermano, todavía dice Dios: con amor eterno te he amado. Quiere decirle a su vecino ahorita, dígale: Dios te ama con amor eterno. Dígaselo, 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 dígaselo. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, te ama, me ama con amor eterno. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Aquí estamos nosotros en este mundo y pertenecemos a ese mundo que Dios ama. Amados de Dios, a tal grado el inmenso amor de Dios. Dije
la mejor ilustración salió de labios de su Hijo aquí en la tierra. La mejor explicación del amor de Dios. El famoso Juan 3:16. Pero no se conforme con leer el verso 16 del capítulo 3. Lea el capítulo 3 entero, hermano. Léalo. Dice que la condenación del mundo es porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Nosotros amamos la luz. Dígalo usted, yo amo la luz. Amén, yo amo la luz. Yo amo la luz, hermano. Yo sé que usted ama la luz, por eso está aquí. Amén. Lea todo el capítulo. Y por favor, aparte tiempo para leer toda la Biblia hoy. Amén. Para hoy, Romanos 1, ¿cómo Dios se da a conocer? ¿Sabía usted que Dios quiere que nosotros seamos la expresión de Él aquí? Eso quiere decir que su familia vea a Dios en usted. Que sus vecinos vean a Dios en usted. En mí, en usted. Que Dios, que el vecino vea a Dios. ¿Y sabe cuándo va a ver el vecino a Dios? ¿Cuándo va a ver nuestros hijos? ¿Cuándo va a ver nuestra familia a Dios? Cuando nosotros imitemos a Dios. Y es lo primero que hay que imitarlo. Es en amor, hermano. Nosotros debemos estar en un proceso de volvernos amor. Pero es aquí en la tierra, nos están diciendo, porque hay quienes están ilusionados, hermano, que tienen esa ilusión de que en el cielo se van a portar bien. En el cielo van a imitar a Dios. No. Si el asunto no tiene que comenzar ni tan siquiera aquí en la congregación, es en nuestra casa. Son nuestros hijos, es nuestra familia. Primeramente nuestra familia la que necesita ver a Dios en nosotros. Vernos a nosotros imitando a Dios. En amor. Y hermano, ¿cómo está la Biblia? De llena. Bueno, si quiere concretarse a leer las cartas de Juan. A Juan le decían el apóstol del amor. Dice que lo sacaron cuando salió del destierro de Patmos, donde recibió el Apocalipsis. Los amorosos siempre van a recibir mucha revelación de Dios, hermano. Los que aman. Juan lo destierran en Patmos. Y después del destierro, que supuestamente había cumplido la condena, lo sacan y lo llevaban a las iglesias, dice, a predicar. Y anciano, ya muy anciano, solo alcanzaba a decir en los púlpitos: un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros. Y eso era todo el mensaje. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 1 de las cartas de Juan. Pero le digo, Juan describe el amor en su evangelio. Es Cristo el que está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Voy a decir esto, va a parecernos. De todas maneras, no me mandaron a caerle bien, me mandaron a decirle la verdad. Hermano, no regale lo que no sirve. No regale lo que usted menosprecia, porque su regalo está diciendo lo que usted tiene en su corazón para quien le regala.
¿Estamos de acuerdo? Hay quienes se creen bondadosos, generosos, porque dan lo que no sirve, lo que ya no les sirve. Si esto se lo voy a regalar a alguien de todas maneras, y compran bagatelas para regalarlas a quienes supuestamente aman. Imitemos a Dios en eso. ¿Qué es lo mejor que el Padre tiene en los cielos? No su único, su unigénito. No es lo mismo único que unigénito. Único es que como que si solamente, ¿sabe usted que Cristo no es único hijo de Dios? Porque nosotros también somos hijos de Dios. Ahí dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero Cristo no es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios por excelencia. Es unigénito porque es único en su género. O sea que como Él, solo Él. Qué especial es Cristo, ¿verdad? Y esto es que nosotros que tenemos escaso conocimiento de Él, pero el Padre, si no conocerá el Padre al Hijo. Cristo, Dios tenía constelaciones, Dios tenía el universo que le pertenece, Dios tenía allí a Miguel, al arcángel Miguel, tenía a Gabriel, tenía ángeles, serafines, querubines, excelentes personalidades, excelentes personajes, grandiosos, gloriosos. Pero no agarró a ni uno de ellos para darlo por nosotros, hermano. Agarró su Hijo. Wow. Ya con eso yo me quedo anonadado. Yo no tengo palabras para describir eso, hermano. No me ajusta mi lenguaje, mi léxico, mi vocabulario para describir lo que es eso. Su Hijo lo agarró, que se viniera para la tierra. Eso es humillarse. Y viene a la tierra, ya sabe usted, la descripción que hace, otro capítulo de la Biblia para hoy, Filipenses 2. Filipenses 2 le llaman los exégetas bíblicos, le llaman la kenosis de Cristo. Kenosis quiere decir hacerse nada, o anonadamiento, que es lo mismo, hacerse nada, como Cristo se hizo nada. Y nosotros, hermanos, nos creemos pera en miel, ¿verdad? Uy, que no digan nada de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo eso dijo? Lleva a ver, se metió, le tocó la niña a los ojos de Dios. Así nos ponemos de sabrosos, hermano. A nosotros nos conviene decir como aquel borrachito frente al féretro de un amigo, decía el borrachito, no somos nada. Pero el borrachito estaba diciendo que no eran familiares, pues. Pero yo no estoy diciendo como el borrachito, que no es que no somos familiares, es que no somos nada, hermano. Es que no somos nada. Nada de nada. Hasta muchos se atrevía a decir aquel cantautor que decía, un grano de arena, yo fui en el desierto, es mucho ser grano de arena, hermano. Él se hizo nada. Ahí describe cómo fue que se hizo nada, hermano. Lo de la cruz, ese es el extremo ya, el acabose a los ojos humanos, porque todavía siguió anonadándose. Después de la cruz hubo más anonadamiento de parte de Cristo.
Y a todo esto, el Padre, ¿sabe usted que el Padre tuvo en los momentos, todos los momentos álgidos, cumbres en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ahí estuvo Él. Cuando el bautismo, ahí estaba el Padre. Cuando Cristo se bautizó en agua. El Espíritu Santo, Juan lo vio en forma de paloma sobre Cristo. Y el Padre dijo presente cuando dijo: ese es mi Hijo amado. Y entonces, ¿cómo es que Cristo en la cruz dijo: ¿por qué me has desamparado? Y decía que los exégetas bíblicos, no sé cómo hay que investigarlo, qué fue exactamente lo que Cristo dijo, porque leí una traducción que dice: Padre mío, para esto fui preparado. Que tiene más sentido con el resto de las escrituras. Como cuando Cristo dijo: el hacer tu voluntad, y todavía lo cita la carta a los Hebreos, lo que dice un salmo, dice: el hacer tu voluntad me ha agradado, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cómo estaba escrito de Cristo en el rollo del libro? Por todo lo ancho y largo de las escrituras, usted va a ver en los corderos. Y en los corderos es fácil verlo. Ver a Cristo en los corderos es fácil. Pero verlo en la serpiente de bronce, que es el contraste, hermano. Yo me pregunto, pero ¿cómo una serpiente puede ser figura de Cristo? Y eso es indiscutible. Porque en el mismo Juan capítulo 3 dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario, Cristo está haciendo la figura, está ocupándose, está tomando la figura de la serpiente para hablar de Él. Así como Cristo, la conversación con Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice también lo mismo del verso 16. Por favor, con que se ocupe de esos 3 capítulos de la Biblia, estaría satisfecho yo esta mañana. Ocúpese del capítulo 3, del capítulo 1, amén, de Romanos, para verlo más de cerca. Podría pasar no sé cuánto tiempo hablando, pero no le quite el ojo a que nos están diciendo que seamos imitadores, que imitemos a Dios al top, a lo más alto. Hermano, yo estoy convencido que sí lo podemos hacer. Imitar a Dios. Dice el apóstol Pablo, pudiera ser, a los romanos, les dice, pudiera ser que alguien ose morir por alguien bueno. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando éramos horriblemente malos, feos, Cristo murió por nosotros. Ahora que ya nos estamos poniendo bonitos, hermano, porque sabía usted que nos estamos poniendo bonitos, y más bonitos nos vamos a ver, hermano. Amén. Por supuesto que no estoy hablando físicamente. Aclaro. Ahorita no. Después de la resurrección, digo, nos vamos a ver más guapos. Ahí sí que nos vamos a ver el top de lo bonito, ¿verdad? Porque vamos a ser como Cristo es, físicamente también.
Pero ahorita nos están arreglando, nos están haciendo bonitos por dentro. Amén. Por dentro. El Señor está poniendo orden, está arreglándonos por dentro. Bueno, si nos amó siendo tan feos, horriblemente feos, voy a decirlo así, integralmente feos, con el perdón de los que se crean bonitos o bonitas, ¿verdad? Pero hermano, nadie en esta tierra va a ser tan bonito como cuando ya nosotros estemos glorificados. Amén. Y fíjese, hermano, que no sé si usted lo ha notado, que entre más comunión con Dios tenemos, entre más nos apegamos a su palabra, entre más fieles a Dios somos, hasta físicamente no nos miramos tan mal. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Fíjese que un día se me acercó una hermana, allá por San Pedro Sula se me acercó una hermana, y había un hermano que estaba 15 días fiel en la iglesia, cantando, danzando. Y hermano, los 15 días lo iba a ver usted con los ojos que parecían de chivo horcado. O sea, drogado pues. Una de las formas de que se delatan los que se drogan es los ojos, hermano. Pregúntele a los expertos. Pues no pueden ocultarlo en su mirada. Pues este hermano hacía así. Y hermano, se miraba tan feo cuando andaba en el fango del pecado. Feo, feo. Físicamente miraba feo. Pero los días que se arreglaba, hermano, ¿te has fijado que el hermano me dice, cuando anda bien con el Señor, hasta guapo se mira? Que no vaya a ser el único incentivo para que usted se consagre. Pero de todas maneras consagre y quiere verse mejor de lo que se ve. Amén. Y es cierto. Y hermano, el pecado nos quita toda la gracia que pudiéramos tener. Y la gracia de hecho nos hace más agraciados. Amén. Y conforme vamos creciendo en la gracia, en la sabiduría de Dios, hasta nuestra apariencia física cambia. No digamos la interna, hermano. Por eso habla Pablo a las mujeres, les dice, miren, el atavío no sea el externo de vestidos lujosos, de peinados ostentosos, sino el del interior, dice, el cual es de grande estima para el único que puede ver el interior. Dice que a los ojos de Dios es de grande estima un espíritu afable y apacible. ¿Cómo las hermanas necesitan ante sus esposos un espíritu afable? O sea, afable. Afable quiere decir agradable en sus dichos y en sus hechos. Eso quiere decir afable. Afable. Una persona amable es con sus hechos, pero una persona afable es con sus dichos y con sus hechos. Y dice que eso es de grande estima a los ojos de Dios, un espíritu apacible y afable. Y eso, hermano, conforme vayamos creciendo en el amor de Dios, vamos a ir pareciéndonos más a Dios. Por eso dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ya no hay tiempo para más, porque si quiere anotar subtítulos que vamos a estar viendo aquí, imitemos a Dios en su justicia, ser justo como Dios es justo, imitar a Dios en su santidad. Número 3, en su santidad. Número 1, imitarlo en amor, amar como Dios ama. Por eso mencionaba lo que dice Pablo a los romanos, que pudiera ser que alguien ose morir por alguien bueno, pero por alguien malo, ¿quién quiere morirse?
Y dígame, hermano, ¿quién de nosotros es bueno? Pero igual. Lo que pasa es que antes éramos requete malos. Ahora quítele los requete y entonces quedémonos con malos. Pero se nos está quitando lo malo, ¿no? A fuerza de espadazos nos quita Dios lo malo. Bendita espada de Dios, ¿verdad? Que corta, eso sí, la espada es del Espíritu y corta lo necesario, corta lo que tiene que cortarse. Cuando la agarramos en la carne, herimos gente, hermano, y eso no es bueno. La espada, estoy diciendo. Lo voy a poner a pensar en algo para cerrarlo del asunto de imitar a Dios en su amor. ¿Por quién estaría dispuesto a morir usted? Doy mi vida por. Y empiezas una selección, ¿verdad? Lo primero que pensamos es en el que me ama, el que, ay, es que viera ese hermano, ese hijo que yo tengo, viera, es que los hijos son especiales, pero es que ella, y por eso así me muero. ¿Y los demás hijos? Amémonos como Dios nos ama. Imitemos a Dios en su amor. Los que quieren imitar a Dios en el amor, pónganse de pie. Y mire, hermano, por la fe mire lo posible, que es posible. Amar como Dios ama. Amén. Amar como Dios ama. Le voy a invitar a que, si quiere usted, cerrar sus ojos y solo examine algo en su corazón. Pregúntese algo. Le voy a dar algo específico. ¿Quiero amar como Dios ama? Hágase esa pregunta. ¿Quiero amar? ¿Estoy dispuesto a amar como Dios ama? Cuando tenga una respuesta a esa pregunta, si la respuesta es positiva, hágale una señal a Dios con su mano derecha, levantando esa mano derecha, diciéndole: sí, Señor, yo quiero amar como tú amas. Aleluya. Anhelemos amar como Dios ama. Aleluya. Si queremos amar como Dios ama, yo quiero amar como Él ama. Y quisiera, hermano, un día llegar a amar a Dios como Él me ama a mí, que debería ser la aspiración de cada creyente. Amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Una aspiración sublime, tal vez la más sublime de las aspiraciones del humano podría ser esa: llegar a amarlo a Él como Él nos ama a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a darle a Dios en demostración de ese amor? ¿Qué estamos dispuestos a darle a nuestros hermanos, mostrándoles cuánto les amamos? El amor tiene que ser demostrado.
Y muchas veces en las congregaciones demostramos odio, demostramos rencor, demostramos resentimiento, cosas que no deben demostrarse. Acompáñame por favor a decirle a Dios: amar como tú amas solo es posible con el amor que fluye de ti, con el amor que viene de ti. Aquí está mi corazón. Si quiere decírselo a Dios esta mañana, dígale: aquí está mi corazón, llénalo de tu amor. Preséntele a Dios, cada uno individual, allí. Si quiere que Dios le llene su corazón de su amor, del amor de Dios, dígaselo en esta mañana. Es la única forma, es la única manera posible que podamos amar, que podamos imitar a Dios. Es un reto enorme el que nos propone Dios esta mañana, que lo imitemos en su forma de amar, en su manera de amar. Qué bueno que miro hermanos con sus manos en sus corazones allí. Aleluya. Él llena, dice su palabra, Él llena de su amor nuestros corazones por el Espíritu. Si vino resentido con alguien, saque ese resentimiento en este momento, renuncia a eso. Si usted siente o piensa que hay alguien en su vida que no lo puede perdonar, perdónelo hoy. Porque con este rencor, con este resentimiento, con odio, no podemos amar como Dios ama. Comience por perdonar hoy a esa persona. Solo propóngalo en su corazón y dígale a Dios: yo lo perdono, la perdono. Aleluya. Que Dios envíe ángeles a auxiliarle en este momento para que pueda hacerlo allí en su corazón. En el nombre de Jesús, perdone a esas personas, o a esa persona, sea hombre o mujer, perdone. Hay quienes necesitan perdonar a sus padres, perdonar a un hermano en la casa, un hermano, un miembro de la familia. No importa lo que le haya hecho, Dios le va a dar capacidad para perdonarlo si usted quiere amar como Dios ama. Que haya sanidad en esta mañana en su corazón. Aleluya. Enfatice, piense concretamente en esa persona que le hizo daño y perdónelo, aunque no le esté pidiendo perdón, pero usted tiene la capacidad de perdonarlo. En usted está la decisión de perdonarlo. Toma la decisión ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que necesita auxilio, que alguien vaya a orar por usted, levante su mano y alguien va a ir a orar, a acompañarle, a apoyarle.